El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos la Dominica 12 de este tiempo ordinario y se nos presenta este Evangelio, un Evangelio que el Papa Francisco propuso allá en tiempos de pandemia como un punto de reflexión en torno a lo que estábamos viviendo en aquel tiempo, ¿no? Y estas dos preguntas que el Papa, tomadas del Evangelio, nos propuso a la Iglesia Universal. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Hoy escuchamos este Evangelio y está lleno de simbolismos que nos pueden ayudar a nuestra vida espiritual y a nuestra vida diaria. Dice: un día al atardecer. San Pedro Crisógono, él tomando este Evangelio, dice: un día. ¿Qué día? Lunes, martes, domingo, sábado, miércoles, ¿qué día? Y dice él en su reflexión, no se refiere a un día específico, sino se refiere al día que tú quieras. El día que tú quieras encontrarte con Dios, tú puedes acercarte a Dios. En esa semana una persona me decía: «Padre, yo no estoy casado, pero para ser padrino, pues me piden que me case, pero la verdad yo no me quiero casar». «¿Cuándo te vas a casar?». «Pues algún día», ¿no? Y ese algún día era así como más orientado a, no lo creo, a un día concreto, ¿no? Entonces, este un día se refiere a algo concreto. Cuando tú quieras, ¿sí? Cuando tú quieras encontrarte con Dios, ese día va a suceder eso. Si tú no quieres encontrarte con Dios, aunque tengas el deseo, aunque tengas las buenas intenciones, pues difícilmente va a suceder. Dice: un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Ir a la otra orilla no significa ir de un punto a otro punto. Cuando escuchemos eso en la Sagrada Escritura, significa la conversión. Jesús les está diciendo a sus discípulos: hay que convertirse. Si un día tú te quieres encontrar con Dios, el segundo paso es la conversión. Yo siempre se los propongo, ¿no?, como reflexión. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente a qué nos tenemos que convertir, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que hacer para ya no experimentar una desgracia, un pecado, un dolor, etc. Entonces Jesús les pide a sus discípulos la conversión. Primero el encuentro y luego la conversión. Y dice: de pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca. Algunos historiadores dicen: era el lago, no era el mar, era un lago. Y la geografía de ese lago, pues sí, a veces
llevaba ciertos vientos, o llegaban ciertos vientos y ciertas olas, pero era un lago al fin de cuentas, no era el mar. Ahora, dos, pues los discípulos, la mayoría eran pescadores, ¿no? A lo mejor Mateo, que era recaudador de impuestos, pues él no tenía ese oficio, pero los demás, algunos, pues eran pescadores, era su pan de cada día, estaban acostumbrados a ese tipo de situaciones. Pero dice que tuvieron miedo, y tuvieron miedo. Jesús iba en la barca. ¿Qué significa la barca? La iglesia. ¿En dónde va Jesús? En la popa. ¿Qué es la popa? La puntita de la barca. Jesús va adelante. En la iglesia Jesús tiene que ir adelante. Jesús va en nuestra barca, que es la iglesia, y Jesús va adelante. Pero dice el Evangelio que iba durmiendo. Y aquí muchos de nosotros nos podemos identificar con el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros experimentamos toda una tormenta en problemas y pensamos que Jesús va durmiendo? Sí, va con nosotros, pero va durmiendo. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida espiritual caemos en esa tentación? Es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha, pareciera que Dios no me hace caso. Entonces, nos damos cuenta que todos corrían el mismo riesgo. Todos corrían el mismo riesgo de hundirse. Es cierto, algunos iban, o los discípulos iban despiertos y Jesús iba dormido, pero en realidad todos corrían el mismo riesgo. Jesús corre nuestros mismos riesgos. Jesús, por la parte humana, se quiere adentrar a nuestra vida cotidiana corriendo los mismos riesgos. Y dice el Evangelio, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Un evangelio paralelo a esta pregunta es cuando en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 40, cuando Marta, la hermana de María y de Lázaro, le dice a Jesús, Maestro, ¿no te importa que me hayan dejado sola con el quehacer? O sea, como acusando a María que únicamente escuchaba la voz de Jesús y la ponía en práctica. ¿No te importa? Cuando hablamos en este tema de la importancia, hablamos o conlleva otros aspectos. Cuando algo nos importa, es porque lo queremos. Cuando algo nos importa, le ponemos atención. Cuando algo nos importa, le invertimos tiempo, le invertimos otras cosas. Cuando algo ya no nos importa, cuando algo ha perdido ese valor, ya no le invertimos tiempo. El día de ayer estaba yo viendo con una familia el partido de la selección mexicana y decía un integrante de la familia, está bien aburrido, pongan otra cosa, algo más divertido, ¿no? Cuando algo no te interesa, lo ves como algo aburrido, ¿no? Aunque alguien podría decir, la selección mexicana no jugó tan bien, pero si te importa, pues ves el partido de fútbol, ¿no? Entonces, cuando algo te importa, le inviertes tiempo. Entonces, la pregunta de los discípulos no es tanto, ayúdanos que nos estamos hundiendo, sino más bien decirle al maestro, no nos quieres, no te importamos, no provocamos tu atención. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Como muchos de nosotros repito, en nuestros problemas a veces le decimos eso a Dios, es que no me quieres, o no, Diosito ya no me quiere porque está provocando eso, está permitiendo esto, ¿no? Entonces Jesús se despierta. ¿Y qué es lo que hace? Se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate y enmudece. El mar, en la Sagrada Escritura, simboliza la tentación y simboliza el pecado. Pero para la cosmovisión judía, el mar era donde vivía el demonio. Porque ellos decían, nosotros somos pescadores, salimos a pescar y el demonio nos quiere correr. No quiere que llevemos el alimento a nuestra casa y es más, quiere que experimentemos la muerte porque nos podemos hundir y podemos morir. Entonces, en la cosmovisión judía, el mar era un lugar
donde vivía el demonio. Por eso hoy escuchamos en la primera lectura, el Señor habló a Job desde la tormenta, porque es donde se creía que vive el pecado, desde el pecado. En el libro del Éxodo dice la narración que se dividió en dos para que pueda pasar el pueblo hebreo. ¿Qué fue lo que se partió en dos? El mar, ¿verdad? Entonces, el pueblo hebreo iba a salir de la esclavitud del pueblo egipcio, pero también de la esclavitud del pecado. Por eso se abre, porque ellos a partir de ese momento van a ser unas personas libres. Entonces, ya en esto que estamos diciendo, podríamos preguntar, ¿a quién le dice Jesús, cállate y enmudece? ¿A quién le está diciendo Jesús? ¿A quién? Al mar, pero ¿a quién concretamente? ¿A quién? Al demonio, ¿verdad? O sea, Jesús le está diciendo no al mar, no al viento. Jesús le está diciendo al demonio. Por eso viene una enseñanza muy importante, porque podríamos decir, curar enfermos, pues lo podía hacer cualquier médico. Predicar en la sinagoga, lo podría hacer cualquier experto en la ley. Pero mostrarse, callar al demonio, eso no lo puede hacer cualquiera, únicamente lo puede hacer Dios. Por eso vienen estas dos preguntas. Tal vez en nuestro ambiente, en nuestro léxico, no es de buena educación o de buenos modales responder con una pregunta. Cuando una persona te hace una pregunta y tú le respondes con una pregunta, pues no es algo adecuado, ¿no? No es lo más correcto, ¿no? Oye, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué me preguntas eso? No es la respuesta más adecuada, ¿no? Más bien esa respuesta o esa pregunta que se utiliza como respuesta es como para salir, ¿verdad? Del paso, ¿no? Para cambiar. Pero en el mundo judío era muy normal que una persona, un maestro, respondiera con una pregunta. Y aquí Jesús está respondiendo con dos preguntas. ¿Cuál es la pregunta que le hacen los discípulos? ¿No te importa que nos hundamos? La respuesta de Jesús no es una respuesta, son dos preguntas más bien. Jesús les pudo haber dicho, a ver, ya cálmense, tranquilos, no pasa nada, son unas olitas, es un vientecito, no pasa nada, ya tranquilos, ¿no? Pero Jesús no les dice eso, Jesús les hace esas preguntas, porque después de esto es una clave incluso de lectura y de interpretación. Cuando veamos esto en el Evangelio, una pregunta y responderlo con otra pregunta, es porque viene toda una enseñanza. El autor sagrado te está diciendo, pon atención a esto, porque esto que viene es muy importante, ¿no? Entonces, estas dos preguntas, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Jesús calla al demonio. Con el demonio no se platica, con el demonio no se dialoga. Lo hemos reflexionado en los domingos anteriores y yo se los he dicho, el demonio no quiere asustarte. Si tú crees que el demonio te quiere espantar y por eso te prende la licuadora a las 3 de la mañana y por eso escuchas pasos afuera de tu cuarto a las 3 de la mañana, no es el demonio, porque el demonio no te quiere espantar. El demonio lo que quiere es seducirte. Y el demonio no te va a seducir por medio del miedo. Él te va a seducir por medio de la tentación. Entonces, con el demonio no se dialoga. Con el demonio no se platica. ¿Cuántos de nosotros platicamos con el demonio? ¿Cuántos de nosotros en esas pláticas internas que tenemos solemos platicar con el demonio? En esas pláticas o en esas supuestas reflexiones solemos platicar con el demonio. Sí, ya voy a dejar a mi esposa, sí, es que no me atiende, por eso a lo mejor ya la voy a dejar, mejor me voy a conseguir otra esposa, ¿no? Ahí se está platicando con el demonio. Sí, yo creo que me voy a ir a tal lado para hacer esto, sí, yo creo que es lo mejor, tengo derecho a divertirme, tengo derecho a hacer esto. Se está dialogando con el demonio. Entonces, al demonio se le calla,
con el demonio no se platica. Y le repito, viene esta enseñanza. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tenemos tanto miedo? Tenemos miedo porque no tenemos fe. Esa es la respuesta, porque no tenemos fe. Y yo se los he compartido en otros momentos. Cuando a mí me toca, por ejemplo, asistir a una persona que está en la agonía, y es una persona que no tiene fe, es una persona que sufre, es una persona que tiene mucho miedo. Pero cuando es una persona que tiene fe, es una persona en paz, es una persona tranquila. Entonces, experimentamos los miedos porque no tenemos fe, porque no creemos en Dios. Jesús les está manifestando: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Y soy el Mesías porque puedo callar al demonio, porque puedo someter al demonio. De hecho, cuando Jesús camina sobre el agua, la enseñanza es esa, porque nadie está sobre Jesús. Incluso el demonio está muy por debajo de Jesús. Entonces, Jesús les está enseñando quién es, todo el poderío, todo lo que Él puede hacer. Por eso, si nosotros estamos convencidos de esto, podemos tener fe. Pero vamos al inicio del Evangelio. ¿Cuándo va a suceder eso? Tiene que ser un día, el día que tú quieras, pero que no se prolongue como aquella persona que dice: algún día me voy a casar, algún día me voy a confesar, algún día, sí, yo sé. Y lo más seguro y tristemente que va a ser cuando ya te estés muriendo, es cuando vas a querer que sea ese día, ¿verdad? Pero no tiene que ser así, tiene que ser hoy ese día. Para esto es necesario la conversión. Para poder entender a Jesús, para poder tener fe, necesito convertirme. Si no me convierto, no voy a tener fe. Para esto hay que adentrarme a la iglesia. Hay que ir en la iglesia, y en la iglesia donde va Jesús. Dice, iban otras barcas, pero en las otras barcas no iba Jesús. Jesús iba en la barca donde estaban los apóstoles. La barca significa la iglesia. Entonces, hoy podríamos decir, podemos caer en la tentación de subirme a otra barca. Y no me refiero que te vuelvas protestante o alguna otra, o que profeses alguna otra religión, sino subirte a otra barca significa lo que hemos reflexionado en los domingos anteriores: inventarte un Dios, crearte un Dios conforme a tus necesidades, conforme a tu forma de pensar. Me decía esta persona, no sé por qué se me quedó muy marcado este diálogo, y me decía: padre, yo puedo ser mucho mejor padrino que aquellos que van a misa y se dan golpes de pecho y que comulgan y que no viven su fe. Yo puedo ser, sin casarme, puedo ser mejor padrino. Y le digo, sí, pero no llevas la vida sacramental. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede hablar de lo que no se sabe. Entonces, esta persona iba en una barca, pero no iba en la barca, en la de Jesús. Hay que subirnos a la barca donde va Jesús. Y para esto hay que dialogar con Dios. Con el demonio no se dialoga con Dios. Y con esto vamos a entender quién es Dios, y poco a poco vamos a ir alimentando nuestra fe. La fe no se alimenta con el comportamiento de otra persona. La fe se alimenta con el encuentro personal que tú tienes. Tú, por ver a una persona comer, no dices, ya no tengo hambre, ya no voy a comer hasta dentro de 3 días. No, a ti te da, incluso hasta te puede dar más hambre si ves a otra persona comer. Entonces, el encuentro, la fe se alimenta desde luego con el encuentro con Dios. Se ponen de pie.